Dios os bendiga. Me siento bendecido y me siento privilegiado de poder estar en este lugar. Para mí es un regalo siempre estar con vosotros. Es una iglesia que amo, que llevo en mi corazón, es una iglesia que oro por ella. Creo que Dios tiene un plan con esta iglesia. ¿Amén? ¿No? Pensaba que solamente lo creía yo. Creo que Dios tiene un plan con esta iglesia. Voy a compartir algo que el Señor puso en mi corazón. Un mensaje que tengo hace mucho tiempo. De hecho, es que si veis que leo más de lo debido es porque he tenido que estar repasando anoche y esta mañana. Pero el Señor ponía algo específico, muy específico, que te lo desarrollaré al último del mensaje. Pero sí quiero transmitirte una palabra para mayores de 18 años. Amén. Me impactaba también muchísimo y me traía muchísima paz. Como el hermano comenzaba el culto, porque por ahí van los hilos. Y ya cuando el Señor y el Espíritu Santo empieza a dirigir cosas, pues yo ya me siento a gusto y me siento con paz. Porque entiendo, Dios te bendiga María, porque entiendo que es Dios el que está preparando todas las cosas. Amén. Bueno, pues sin meditación vamos a entrar a leer la palabra del Señor, el Salmo 19, versículo 12. Dice así, leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hace muchos años, alrededor de 10 o 12 años, en Estados Unidos, en el estado de Alabama, dos jovencitos, amigos íntimos desde la infancia, salieron al campo a practicar el deporte que llevaban practicando desde toda la vida. Ellos jugaban o practicaban el deporte del tiro al arco. Este joven de 20 y 22 años salieron al campo como otras muchísimas veces y empezaron a practicar. En mitad de su práctica, uno de ellos, el de 22 años, comprobó la distancia del tiempo, tensó el arco, el peso de la flecha, y su amigo de la infancia, como otras muchísimas veces, se puso un objeto en la cabeza. Eran jóvenes experimentados, llevaban toda la vida, eran grandes deportistas de élite, sabían lo que estaban haciendo, lo habían hecho muchísimas veces más. Pero aquella mañana, una mañana más, este joven tensó el arco y después de hacer todas las comprobaciones que tenía que hacer, lanzó la flecha hacia el objeto que tenía su amigo del alma encima de la cabeza, pero casualmente y desgraciadamente la flecha no alcanzó su destino, sino que rozó ligeramente la yugular del joven y murió prácticamente en el acto. He decidido comenzar así este mensaje porque es la forma más expresiva que tengo de explicarte una palabra que aparece en la Biblia. La palabra se llama hamartía, es una palabra en griego que significa errar al blanco. Errar al blanco en la Biblia te vas a dar cuenta que se define como errar a un destino exacto. Pecado. Se puede hablar mucho de esta palabra, pero no quiero divagar mucho. En realidad, lo que trato de decirte es que cuando la Biblia habla de errores, está hablando de pecado. ¿Hasta aquí lo hemos entendido? ¿Qué es pecado? Pecado es todo lo contrario a la voluntad de Dios. Es realizar lo que Él prohíbe o no hacer lo que Él nos demanda. En este salmo que acabamos de leer, David le está diciendo al Señor que le libre de sus pecados ocultos. Líbrame, Señor, de mis errores. Líbrame, Señor, de mis pecados ocultos. Y automáticamente cuando pensamos en pecados ocultos, se nos viene a la mente en aquella persona que está practicando un pecado, que está intentando luchar contra la tentación, que está intentando luchar contra aquello que le atrae, pero que ocultamente, delante de los hombres, delante de la iglesia, delante de su familia, delante de lo que sea, esta persona está practicando un pecado. Es cierto que puede estar luchando con él, pero lo está llevando en oculto, para que nadie se entere. La Biblia nos enseña que el pueblo del Señor está a punto de vencer Jericó.
están dando vueltas, es a punto de sonar la última trompeta y el último grito donde los muros van a caer. Pero justamente en ese momento es Josué cuando lanza una advertencia y dice que esa ciudad, que todo lo que hay en ella es anatema, le pertenece al Señor. El oro, la plata, todos los bienes, todas las pertenencias, todo lo que hay ahí le pertenece al Señor. Cuando derrotan a Jericó y todos gozosos por aquella gran victoria, la siguiente ciudad a conquistar es una ciudad muy pequeñita, Jai. Y cuando van los espías y contemplan la ciudad, la pequeña ciudad, dicen, no es necesario que todo el ejército vaya a luchar. Es una ciudad pequeña, hemos conquistado Jericó, ¿cómo no vamos a conquistar esto? La sorpresa es que cuando salen a conquistar y salen a pelear contra la ciudad de Jai, dice la Biblia literalmente que una gran mortandad sucumbió ante el pueblo del Señor. Josué se pone a orar y se da cuenta de que el Señor le habla y le ministra de que hay pecado, que hay anatema, que alguien incumplió la ley del Señor. Es entonces cuando empiezan a dividir al pueblo del Señor por tribus y el Señor le va revelando por tribus y van apartando. Este hombre, había habido un hombre, Acán. Este hombre, en mitad del forcejeo, en mitad de la batalla, yo sé que habéis escuchado el pasaje, pero te lo cuento para situarte. En mitad de aquella batalla pasó Jericó, vio un lingote de oro, vio instrumentos de plata, vio diferentes ropajes babilónicos y se los llevó a su casa. Los enterró en su tienda y los escondió. Cuando sucede todo esto, es cuando el Señor quiere descubrir a aquel que ha cometido el error, el pecado, llámalo como tú quieras. Y el Señor empieza a apartar literalmente a las tribus. Y de todas las tribus, aparta la tribu de Judá. Me imagino a Acán, en mitad de toda su tribu, cuando todas las demás son excluidas y la suya es apartada. Me imagino a Acán cuando en mitad de que la tribu es apartada, ya no solamente eso, sino de los diferentes príncipes que hay en la tribu, al príncipe de su familia le apartan y le ponen diferente lugar. Estaría pensando este hombre mientras. Pero ya no solamente eso, sino cuando mencionan su casa. Y es entonces cuando es descubierto totalmente cuando él confiesa su pecado. Dice la Biblia que el profeta Ezequiel está sentado con los ancianos de Israel y el Señor viene y le transporta en visión al templo. Y cuando le lleva en visión al templo, le hace contemplar por una pequeña rendija lo que hay en el interior del templo. Y empieza a contemplar a sacerdotes que están pintando en las paredes y están invocando a dioses paganos. Le hace ver cómo en otra sala del templo hay mujeres que están endechando, llorando por otros dioses. Le hace ver cómo literalmente otros sacerdotes están fuera del templo, a espaldas del templo, invocando al sol. Y estos que estaban haciendo todo ese pecado dentro del templo, la única palabra que se les escucha o lo que profieren con su boca es Jehová Dios no nos ve. Mira, no hay pecado oculto delante del Señor. Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. Y ¿cómo puedes llegar a un estado en el que estás ocultando cosas sin darte cuenta de que estás transgrediendo la ley de Dios? Tú que tienes el Espíritu Santo, tú que... Bueno, en primer lugar, no es de este pecado. Para ti que estás practicando un pecado oculto, déjame decirte, Dios está viendo todo lo que ves. Y al igual que Acán, y al igual que estos sacerdotes que estaban haciendo lo malo dentro del templo, Dios lo sacará a luz. Pero Dios no saca a luz tu pecado para apuntarte con el dedo ni para avergonzarte. Al igual que Acán te va a estar dando oportunidades para que tú te arrepientas, como hoy en esta mañana te está dando, si estás escuchando, y te va a dar oportunidades para que tú te arrepientas. Pero aún así, fíjate si la misericordia de Dios es bueno, es que cuando Dios descubre tu pecado, es sencillamente para darte la oportunidad de arrepentirte.
Él no lo hace nunca para avergonzarte. Lo que pasa es que si yo estoy en una postura indolente en la que he contristado al Espíritu Santo y automáticamente yo no estoy haciendo, estoy prestando oído a lo que Dios me está diciendo y le ha callado mi conciencia, está pisoteada al Espíritu Santo y automáticamente la única reacción que tiene Dios es de descubrirme ante Dios ante los hombres para que yo pueda decir, perdóname, Señor. Ya no tengo nada que ocultar, ya estoy descubierto, ya estoy descubierta, discúlpame. Pero en realidad no son de esos pecados de los que te quiero hablar. No son de esos pecados ocultos que alguien puede estar practicando, aun sabiendo que está haciendo mal y que lo quiere mantener oculto delante de la gente, delante de la familia, delante de la iglesia, delante del pastor. No, no son de esos pecados de los que yo te quiero hablar. Hoy quiero hablarte de esos pecados que sin saber, estás practicando. ¿Cómo puede ser eso? En primer lugar, repetirte, los pecados ocultos no existen en el mundo espiritual. No existen. Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo, incluso la intención de tu corazón. La palabra que tú vayas a proferir, Él ya la conoce antes de que tú la digas. A Él no se le puede engañar. Pero además tenemos una gran nube de testigos que está contemplando todo lo que ocurre. Y déjame decirte también que Satanás conoce cada una de tus debilidades. Por lo tanto, los pecados ocultos, bien sea para la gente o bien sea para nosotros mismos, los pecados ocultos en el mundo espiritual no están, no existen. Todos son revelados, todos son visibles. ¿Entendemos esto? Cuando queremos entender error como algo no grave, queremos entender que un error es algo que ha sido sin querer, algo que no me di cuenta, algo que yo no sabía, que no conocía. Eso es un tremendo error. Porque podemos decir, Antonio, ¿cómo Dios puede acusarme por un pecado que yo no sé que tengo y estoy practicando? Dios perdona la ignorancia. Bueno, pues déjame decirte que para ti y para mí, que aceptamos al Señor Jesucristo, que somos templos del Espíritu Santo, el tiempo de la ignorancia ya pasó. Porque Él nos revela todas las cosas. ¿Amén? En el libro de Levítico nos muestra los sacrificios de los hierros, con Y, que vienen a ser los pecados que se cometen en ignorancia. Aquí nadie tiene alas. Si te crees que eres santo, te crees que lo has alcanzado todo por llevar 30 años en la iglesia, déjame decirte que no. Aquí todos los que estamos aquí estamos en un proceso de crecimiento, por lo tanto hay cosas que nos tenemos que quitar. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir, yo soy el chupiguay de este lugar. Todos tenemos por qué callar. ¿Amén? Yo sé que esto nos gusta, pero os prometo que lo que estoy intentando... Ayer hablaba con Víctor y decía, Víctor, me hubiese encantado que hubieses estado porque es un mensaje y le explicaba un poco. Digo, me da más fuerza que el pastor esté para poder predicar esto y voy a intentar suavizarlo todo lo que pueda, pero créeme que es necesario que en este tiempo se predique la palabra del Señor en su verdad íntegra. Es fácil venir por aquí y decir, ánimo, Dios está contigo, hacia adelante, tú puedes. Eso lo escuchamos fácilmente. Estamos en los últimos tiempos, eso es lo que creo. Estamos en tiempos de jugar. Si ves que te confronta la palabra y ves que alguna palabra te confronta demasiado como que te enfadas conmigo, no te enfades conmigo, enfádate con Él. Amén. Para que un pecado pueda ser perdonado, en primer lugar tiene que ser reconocido y confesado. Si yo no reconozco mi pecado, yo no soy capaz de reconocerlo, yo no soy capaz de arrepentirme a través del Espíritu Santo y luego Dios, por lo tanto, no me puede perdonar. Por lo tanto, es necesario que yo reconozca los pecados que hay en mi interior. La Biblia nos habla de espíritu de verdad y espíritu de error. Mira, el Espíritu Santo es el que nos redarguye, es el que nos guía y el que produce en nosotros el crecimiento hasta la estatura del varón perfecto. ¿Amén? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Levanta tu mano, por favor. Amén. Yo también. ¿Qué sucede? Que cuando el creyente no se relaciona con el Espíritu Santo
y le da la oportunidad al Espíritu de Dios de examinar ciertas áreas, como tú comenzabas, examinar ciertas áreas, automáticamente suceden cosas. Es fácil tener comunión con el Espíritu Santo para pedirle unción para cantar, unción para predicar. Es fácil tener comunión para decirle, Señor, guarda mi casa, guarda mis hijos, Señor, bendíceme en el trabajo. Y les pones al Espíritu Santo todo lo que tú quieres, lo que anhelas, tus sueños, tus metas. Pero muy difícil es que hagamos como David, y de esto va el mensaje hoy, que hagamos como David y le digamos al Señor, Señor, examíname, mírame, líbrame de mis propios errores. Líbrame de mí mismo, porque tu peor enemigo eres tú mismo. No es el mundo, no es Satanás, eres tú mismo. Tu mayor enemigo, duermes con él, desayunas con él, comes con él, eres tú mismo. Y al final te das cuenta que este es el proceso de un creyente. Y al final te das cuenta que los errores ocultos siguen ahí porque no das lugar a la luz de Dios en ti y se sufren las consecuencias. Me puedes decir, Antonio, pero yo ya tengo el Espíritu Santo y le busco y le adoro y tengo comunión. Hay un pasaje en la Biblia. Está David. Ha sido ungido por rey. Ha pasado 1001 en su vida. El trato de Dios con él. Ha pasado por la cueva de Adulán. Por fin, después de ser ungido como rey, después se implanta como rey. Y empieza a conquistar territorios. Empieza a ser venerado por todo su pueblo. Querido, amado por su pueblo. Pero hay un momento específico en el que David dice que en el tiempo en el cual los reyes estaban en la guerra, él se quedó en palacio. Todos saben la historia igual. En aquel momento dice la Biblia que David se levantó de la siesta y vio lo que no tenía que ver, codició lo que no tenía que codiciar y al final pecó. Pasa el tiempo. Esa mujer, Betsabé, ha quedado en estado y él, para encubrir su pecado, decide ordenar la muerte de Urías Eteo. Cuando Urías muere, David toma por mujer a Betsabé para hacerlo todo legal y te das cuenta de que David sigue gobernando. David sigue reinando. Se sigue sentando en el trono. Él no se siente acusado, él no se siente mal, él sigue firmando edictos, él sigue haciendo su vida de rey, ordenando, ejecutando, gobernando, como si nada hubiese pasado. Tiene que aparecer el profeta Natán en su vida y ponerle un ejemplo. Señor, ¿qué te parece si un hombre que tiene muchas corderitas y muchos becerritos y recibe una visita, y cuando recibe esta visita, en vez de matar uno de sus corderos, coge a uno que solamente tiene un corderito, que le ha criado desde pequeño, que lo mima, que lo cuida, como si fuera un hijo suyo, y en vez de coger uno de tantos becerros que él tiene, le quita el becerrito a este pobre hombre y lo sacrifica para bendecir a su visita? Sin acabar de hablar el profeta Natán, David, dice la Biblia, que se puso en pie y dijo, ese hombre es digno de muerte. Qué fácil vio David el pecado en la persona ajena. Dios, que sabe bien cómo hablar, se levanta y le dice, pues ese hombre eres tú. Imagino a David, ese hombre eres tú. Y es entonces cuando David empieza a recobrar el sentido y darse cuenta de en verdad lo que había hecho. Había estado un año reinando, firmando edictos, gobernando, haciendo y deshaciendo, sin ningún tipo de acusación. David, vosotros le conocéis porque la Biblia da mucho detalle, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y es en ese momento que entiende lo que había hecho, que él entiende que ha pecado, lo comprende, lo entiende.
El Espíritu Santo le empieza a redarguir y se da cuenta de lo que ha pecado. Pero ¿cómo puede ser que un hombre conforme al corazón de Dios esté un año pecando, aguardando ese pecado y no se dé cuenta que ha asesinado? Que no se dé cuenta que lo que ha hecho ha sido increíblemente en contra de la voluntad de Dios. Es por eso que a veces el Señor provoca situaciones para que nosotros nos demos cuenta del estado en el que estamos y principalmente para que salga a la luz lo que somos cada uno de nosotros. Si le preguntásemos a David, Jonán, cuando estaba con el arpa, cuidando las ovejas de su padre, que era capaz de salir detrás de los osos y de los leones porque cogían una pieza y los mataba y los degollaba, le dijésemos a David en ese momento, eres un asesino y eres un pecador. Va a decir David, no, yo no soy asesino. Dios me libre. Si le preguntásemos a David, cuando era capaz de tocar el arpa para liberar a Saúl, porque se sentía atormentado por el demonio y la unción de Dios estaba sobre él, y decirle, vas a codiciar algo que no es tuyo y vas a hacer lo que no tienes que hacer. Dentro de ti hay un asesino. O si le preguntásemos a David cuando se enfrentó con Goliat, solamente porque escuchó decir que estaba afrentando los escuadrones del Dios vivo, y le va a decir, pues tú mismo vas a utilizar los escuadrones del Dios vivo para matar a tu mejor de los soldados. El pecado estaba ahí. Lo que pasa es que tuvo que llegar la situación, el momento. Yo no sé si fue el palacio, yo no sé si fue su orgullo, yo no sé si es que se acostumbró y se engañó a mí mismo y dijo de que, bueno, el estado de rey, la cobertura de Dios me hace hacer lo que quiera, como quiera y como me da la gana y todo está permitido. Todo va a estar bien delante del Señor. Yo no sé qué es lo que fue. El caso es que David no vio su pecado. Y a veces es por eso que, te vuelvo a repetir, que es necesario que pasemos por ciertas circunstancias, por ciertos momentos, para que saque a la luz lo que nosotros somos. Hay una frase que el Señor me dio hace tiempo y que venía a ser algo así como que nuestras reacciones hablan de lo que somos, pero nuestras decisiones hablan de lo que en verdad creemos. Yo no sé qué ejemplo ponerte para que ponerte en una situación muy, muy confrontativa. Ninguno de aquí vamos a saber cómo reaccionar si vemos a nuestro hijo en peligro. Si vemos a nuestro hijo que le están amenazando, que le están pegando, que le van a quitar la vida, cualquier cosa. Yo no sé cómo vas a amenazar. Yo sí te puedo decir, yo creo que iría donde esa persona y diría, mira, perdona, tranquilízate, espérate. Eso es lo que yo creo que pasaría. Eso es lo que en verdad yo creo hacer. Pero en verdad yo no sé cómo voy a reaccionar. Yo no sé qué hay dentro de mí en verdad. Pues de esto trato de hablarte en esta mañana. Mira, he visto, y voy a entrar al saco ya al mensaje, he visto gente denunciando el orgullo, predicando en contra del orgullo y de la humanidad, sin darse cuenta que ellos mismos eran orgullosos y vanidosos. He visto gente denunciando la crítica, sin darse cuenta que ellos eran criticones y criticonas. Y es que los pecados ocultos que cada uno llevamos nos pasa como David. Es muy fácil verlos en las personas ajenas, pero nosotros mismos no nos damos cuenta. Los pecados ocultos son como el mal aliento. Todo el mundo sabe que tiene mal aliento menos tú. Pues esto es igual. Tienes algo que está en desorden, tienes algo que estás practicando, que no está bien delante de Dios, pero eres capaz de verle en los demás, pero no lo ves en ti mismo. ¿Cómo puede ser, Antonio, que alguien que tiene relación con el Espíritu Santo, que no tiene que ver nada con lo que me decía mi hermano al final, gente que no ha nacido de nuevo, gente que no se ha encontrado con Dios, gente que no tiene el Espíritu Santo, por lo tanto puede hacer una parafernalia, un casi cristiano, que baja al culto, que baja a la iglesia, que es todo social? No, yo no me estoy hablando de ese tipo de personas.
Estoy hablando de gente que tiene el Espíritu Santo, que ha conocido al Señor, pero que ha basado su vida, ha pasado el tiempo y sencillamente no se ocupa ni se preocupa de hacer como David. Examíname, oh Dios, y líbrame de mis errores. Porque en realidad todo depende de eso. En tu caminar hacia el cielo o en tu comunión con Dios o en tu cercanía con el Espíritu Santo y tu crecimiento hacia la estatura de Jesús, eso depende todo. No depende de que Dios te bendiga mucho económicamente, no depende mucho de que Dios te dé un coche nuevo, que no tiene que ver nada con eso. ¿Sabes lo que es el cristianismo? ¿Sabes lo que es seguir a Jesús? Morir. Morir a tuyo. Eso es el cristianismo. No es otro. Coge tu cruz y sígueme. Y coger la cruz no significa coger tu carga o coger tu peso o tu enfermedad o a tu compañero que no la aguantas o a tu compañero que no le soportas. No. Que coger tu cruz es coger tu instrumento de matar, tu instrumento de ejecución. Coge tu cámara de gas, coge tu garrote vil, coge tu veneno, yo qué sé, y sígueme. Muere cada día. Esto es el Evangelio, no es otro. Y si alguien te contó otro Evangelio, te engañó. Te engañaron. Si alguien te dijo que esto era un Evangelio de rosas y que todo iba a ir bien y que sí es cierto, pero tú date cuenta de que esto es como cuando compras el móvil. Te llega el móvil y te viene con el cargador, con los auriculares, unos ciertos accesorios. Pero lo principal es el móvil. ¿Qué es el móvil? Salvación a través de Jesucristo y morir a tuyo. Luego dentro, sí, está la bendición, está la cobertura, está la salud, está la sanidad, que son dos cosas diferentes. Todo lo demás está. Pero en realidad, el epicentro de todo es que Jesús reine en nosotros y que se manifieste en nosotros. Y voy a cortar, mira. Últimamente estoy escuchando muchísimo, sobre todo en la juventud, que siempre se tiende que ir un poco más, tiende que ir mucho más avanzados, mucho más rápido, mentalidad de reino. Y yo decía, ¿y esta gente por qué querrá decir mentalidad de reino? Y creen que mentalidad de reino es como romper con las estructuras, con la religión, es como romper con el clasicismo, y estructura de reino es algo mucho más liberal, mucho más amplio. Y el Señor me hace meditar en todo esto. Mentalidad de reino. El reino de Dios se ha acercado, dijo Jesús, por lo tanto, el reino de los cielos es Jesús. ¿Cómo piensa Jesús? ¿Cuál es la mentalidad de Jesús? La Biblia dice que tenemos la mente de Jesús, o deberíamos de tener la mente de Jesús. Mira, la mente de Jesús es humillarse a sí mismo. La mente de Jesús es perdonar al que te ofende, orar por el que te maldice. Y tú me puedes decir, Antonio, entiendo todo lo que me estás diciendo, pero lo que no me queda claro es cómo voy a acarrear consecuencias por algo que en realidad yo sé que no tengo. Yo no sé que soy orgulloso. ¿Cómo voy a acarrear consecuencias negativas como le pasó a Cano, como le pasó? ¿Por qué? Mira, todo error, todo pecado, aunque tú no sepas que lo estás practicando, esto es importante, no quiero pasarlo por alto. Todo error o todo pecado que tú practicas, aunque no sepas que lo estás practicando, aunque no lo practiques a conciencia, va a acarrear consecuencias negativas. Por eso es bueno a veces preguntar al Señor, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Si tú y yo tocamos un cable de alto voltaje sin querer, nos damos cuenta. Aposta no lo vamos a hacer. Sabemos que nos puede pasar algo. Pero si sin querer tocamos un cable de alto voltaje, el calambrazo te lo llevas sí o sí.
lo hagas a posta o lo hagas sin querer. Las consecuencias de tocar el cable te las vas a llevar. Pues esto es igual con los pecados. Por eso es necesario que empecemos a tener con el Espíritu Santo una relación más íntima, más personal, más de morir a mi yo, más de examíname por dentro, mira si en mí hay camino de perversidad. Y sobre todas las cosas, cuando veas que algo marcha mal, verdaderamente marcha mal, ¿por qué esta situación? ¿Por qué ocurre esto? Pregúntale al Señor. Quizá algo que estás haciendo que no estás haciendo bien. O quizás sencillamente sea Dios que te está empujando a un cierto lugar para manifestar lo que hay dentro de ti y poder sacarte de ese sitio donde te encuentras internamente. Solamente voy a hablarte sobre un pasaje que quiero acabar con él. Mateo 5:40. Quiero extender un poco más eso de mentalidad de reino. Quiero extender un poco más lo que es la mente de Cristo. Quiero que entendamos un poco más lo que es el verdadero evangelio y a qué nos ha llamado el Señor. Mateo 5:40 dice, a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Este es un principio que se encuentra en el sermón del monte, predicación por excelencia. Jesús estaba hablando a hombres hebreos, judíos, en su mayoría gente humilde, subyugados por los romanos y por el sistema fariseico. Y en mitad de todo este contexto, les suelta y les dice, si alguien, cualquiera te obliga a llevar una carga por 1 milla, tú ve con él 2. Esta ley que había en aquel tiempo, que habían implantado los romanos para subyugar al pueblo hebreo, no era una ley suya, no la inventaron ellos, era una ley copiada de los persas. ¿En qué consistía esta ley? Es que todo ciudadano romano, casi siempre eran los soldados, pero todo ciudadano romano tenía la autoridad de, fuese cual fuese su carga, lo que portase o lo que llevase a cuestas, tenía la capacidad y la autoridad de coger a cualquier ciudadano hebreo o judío y decirle, lleva mi peso, lleva mi carga durante 1 milla. Esa ley estaba estipulada. No solo para aliviar su peso, sino también para hacerle entender al pueblo que había sido conquistado que estaba subyugado, que estaba cautivo. No había nada más de afrenta, más vergonzoso y nada que les humillase más a un judío, que de por sí son orgullosos, de que alguien le recordara, imagínate a un soldado romano, que sabemos que el armamento y todo lo que llevaba pesaba alrededor de 30 o 40 kilos, que pasara un judío por aquel lugar, un hebreo por aquel lugar, y coge mi armamento. O sea, cargar tú, portar tú el armamento del soldado que te tiene subyugado, para que él vaya tranquilo, para que él vaya a gusto. O sea, encima de subyugado me humillas a que yo te tenga que llevar la carga. Y es en ese contexto cuando Jesús le dice, si alguien te obliga, porque era obligación, a llevar un peso, una carga, 1 milla, tú ves con él 2. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? ¿Qué nos está enseñando? Imagínate, el soldado romano coge a uno por la calle, toma mi escudo, toma la mochila que llevo, todo mi armamento y sígueme, cógelo. Tal era la afrenta que tenían que marcar con una estaca desde donde empezaban hasta donde acababan, porque no querían ni andar un paso más de lo que estaba estipulado. Y empezaban a andar. El romano iba orgulloso, andando, mientras el otro le llevaba todo el peso, toda la carga. Y cuando llegaba justamente a la milla, teóricamente cuando se esperaba que supuestamente el subyugado, aquel que estaba dominando, soltase la carga con mala cara y diciendo, hasta aquí he llegado, le dijese, no, espérate, ahora te acompaño 1 milla más. Le estaba diciendo, en esta primera milla tú has tenido el control, tenías la autoridad,
tenían la legalidad para obligarme que yo estuviera hasta aquí. Pero a partir de aquí, ya no mandas tú. Ahora lo hago yo porque yo quiero. Ahora voy a bendecirte porque me da a mí la gana. Voy a bendecirte porque quiero que entiendas que yo no soy como los demás. ¿Qué cara se le pondría a esos romanos? En realidad el Evangelio es este. Al que te maldice, bendícele. Mira, me acuerdo, creo que hace tiempo te la conté, pero te lo voy a contar, es una experiencia porque marcó mi vida. Me hizo bien en aquel tiempo. Éramos jóvenes, Jonán, y en aquel tiempo pues abría en la iglesia un montón de jóvenes que no parábamos de hacer actividades y de hacer cosas. Pero yo me di cuenta que uno de mis amigos empezó a agredirme verbalmente. Yo le veía que estaba muy antipático, muy agresivo, estaba muy restirante, más de lo debido. Y yo le decía a este hombre, digo, ¿qué le pasará conmigo? ¿Qué le habré hecho yo a este hombre? En aquel tiempo me puse a orar, intentando bendecir a este hombre, intentando orar por él. Y automáticamente me dijo el Señor, bendícele tú, bendícele. Me dices que le bendiga yo, bendícele tú. Bendice a aquel que te insulta, bendice a aquel que te agrede, bendícele. Este hombre en aquel tiempo le gustaba mucho escribir, escribía poesías y... Total que me paré un día después del culto y le dije, mira fulano, he visto un cuaderno espectacular que me he acordado de ti, porque un cuaderno de los 20 duros, que te viene para poner el título, viene para poner el bolígrafo y tal, y te lo voy a comprar. Jonán, si ve las caras de este joven, como si lo hubiese dicho, mañana va a llover. Me miró así y se fue, literal. Al día siguiente voy a la iglesia y me presento con mi bolsita, con mi cuaderno y con mi bolígrafo. Y le digo, mira, toma, que te he comprado esto, porque sé que te va a hacer bien, porque a mí me viene muy bien para el tema del coro, y sé que te va a hacer bien. Y yo noto en su mirada y en su cara que cuando le entrego un cuaderno de 3 euros, le entrego el cuaderno de 3 euros, veo como su cara se transforma y algo pasa en su interior. Algo pasó en su interior. La sorpresa es que al día siguiente, a las 4 de la tarde, llamó al timbre de mi casa. Dijo, ¿puedes bajar? Digo, sí. Fuimos a tomar café a un bar y me dijo, Antonio, quiero pedirte perdón. ¿Qué pasa? Dice, quiero pedirte perdón porque llevo unos días que estaba a saco contigo, que te contestaba muy mal y... Digo, ¿ya? Me he dado cuenta. Digo, me he dado cuenta y dice, es que sencillamente es que tenía envidia. Tenía envidia y veía cómo te movías y tal, y surgió esto en mí, pero no. Fíjate qué situación aparentemente absurda, pero qué forma más hermosa de ganar un hermano. Yo entiendo que hice lo correcto, porque Dios me lo dijo, pero también hay que reconocer que fue lo suficientemente valiente para reconocer lo que pasaba y reaccionar y pedir perdón. ¿Qué trato de decirte en esta tarde? En esta mañana, perdón. Que se trata de bendecir a aquel que te maldice. Se trata de orar por los que te insultan, de orar por aquellos que te hablan mal de ti. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. El cristiano no está exento de tener enemigos, pero no de provocarlos, y mucho menos de mantenerlos. Hay gente que es orgullosa, que es envidiosa, que es rencorosa, que yo no sé. Y no estamos exentos de tener enemigos o de alguien que le caigamos mal. Pero lo que no podemos hacer es mantenerlo, ni mucho menos provocarlo. Y ahora te voy a decir por qué te he contado todo esto. Te he contado todo esto porque si yo te preguntara a ti en esta mañana cuál es el peor de los pecados que yo veo en este tiempo para la iglesia del Señor, si yo te preguntara, ¿hay algún envidioso en este lugar? ¿O hay algún criticón en este lugar? ¿Hay algún orgulloso? Claro que habemos, claro que habemos, claro que habemos. Pero ninguno vamos a levantar la mano. Si tú reconoces que eres orgulloso, que eres prepotente, que eres rencoroso, que todavía hay cosas que tienes ahí que no perdonas, porque es un error. Bueno, esto te lo voy a definir ahora.
Si a mí me preguntaras, Antonio, ¿cuál es el mayor pecado que ves en este tiempo en la iglesia del Señor? Es algo tan sencillo como la falta de amor. Falta de amor, ¿cómo lo he definido? No es una falta de amor hacia los demás, o no es una falta de amor hacia aquellos que te caen bien. Si yo preguntara aquí ahora mismo igual, ¿quién tiene algo en contra de alguien? Seguramente que ninguno íbamos a levantar la mano, aunque quizás lo tengamos. Y me podías decir, tú que eres mega espiritual, no, yo no tengo nada en contra de nadie. Es cierto que esa persona está ahí, yo le perdoné, yo le he perdonado, pero yo no tengo nada. Ella por su lado, yo por el mío, y todos están felices. Y este es el problema. No hay nada. No hay odio, no hay rencor. Sabemos que está mal, el odio, el rencor, el resentimiento, eso está mal, intentamos rechazarlo, intentamos no abrazarlo. No hay nada. Yo no tengo nada con esa persona. Pero déjame decirte que este es el kit de lo que te quiero hablar en esta mañana. Donde no hay nada, debería de haber amor. Si yo discuto con María y tenemos 4 palabras, y al final, ella que es espiritual y yo que soy espiritual, pues entendemos que nuestra relación en la iglesia tiene que ser medianamente cordial. Pero llega un momento donde vamos a cenar unos cuantos y yo si va María no voy. No quiero relación con ella. Bueno, porque sé que es un poco agresiva, sé que cuando saca el genio María no hay quien la aguante. Hablo así porque tengo mucha confianza. Se preguntan a Jonán. Es broma todo. Y entonces yo decido mantener una relación con límites con María, porque aparentemente la conozco y sé que choca conmigo. Entonces, no tengo nada con ella, pero no tengo amor. Mira, en la primera milla te vas a encontrar eso. Te vas a encontrar gente dentro de las iglesias que son capaces de mantener las distancias, de que no haya altercados, de no guardar rencor y de mantener una relación políticamente correcta. Qué asco le tengo a esta palabra. Todo es políticamente correcto, pero en el fondo del corazón hay distancia, no hay lo que debería de haber. ¿Cuándo te encuentras tú el verdadero evangelio? El verdadero evangelio te lo encuentras en la segunda milla, cuando aquel que te ha hecho mal, cuando aquel que dice la Biblia que hay hermanos que son difíciles de soportar, los hay, pues a esos tienes que cuidarlos, tienes que mimarlos, a los débiles los tienes que sustentar. O sea, quiero daros a entender de que en la primera milla vas a cumplir con lo establecido. Vas a cumplir con lo políticamente correcto. La iglesia no se va a romper el orden, en la iglesia todo va a estar aparentemente bien, en un matrimonio todo va a estar aparentemente bien, en la familia todo va a estar aparentemente bien, pero en el fondo no hay lo que tiene que haber. ¿Me estáis entendiendo? ¿Estoy siendo suficientemente claro? Mira, el perdón es algo innato, es una decisión que toma el cristiano. Y habrá veces donde no te apetezca perdonar, pero como te he dicho antes, mis reacciones yo no las puedo dominar. Yo puedo saltar en un momento y decir, ¿me dejas en paz? Y saltar o reaccionar de una forma brusca, carnal, humana, temperamento. Tú llámalo como tú quieras. Pero automáticamente, lo que yo creo, mi fe me va a demandar a que mi actitud, mis decisiones vayan y digan, María, perdóname, ayer metí la pata. Esa es mi postura. Y mi perdóname no significa alejarme o guardar distancia. Mi perdóname significa orar por ella, bendecirla, abrazarla, ayudarla en todo lo que pueda. Eso es el amor de Dios. Si amamos a los que nos aman, igual que los que están fuera. Si bendecimos a aquellos que nos bendicen, igual que los que están fuera. Si oramos, bueno, si fuera por gente de que grandes oradores, hay en el mundo que diezmamos,
Hay empresas que diezman millonadas, mucho más que tú y que yo en toda nuestra vida. Llegan Navidades y todo el mundo está ofrendando para los niños pobres. Pero no tiene que ver nada eso. ¿Qué es lo que me va a diferenciar de la gente de fuera? Lo único que me va a diferenciar no son los diezmos, no es asistir a la iglesia, no es el poder obra social. No, eso no me va a diferenciar. Lo que me diferencia es el amor de Dios. Que donde no debería de haber nada, tiene que haber amor. Y te encuentras con muchas clases de situaciones, en el orden del ministerio y del pastoreo, y te das cuenta que hay incluso problemas dentro de las familias. Mira, me he encontrado con familias, con padres, con hijos, con hermanos, con familias enteras, que se ofrenden entre ellos y no pasa absolutamente nada. Ahora, como uno de fuera mencione al quinto abuelo que tuvo en Santander, se te tiran a la yugular. No le pueden mencionar a su quinto abuelo de Santander. Son muy familiares y son capaces de perdonar, absorber o disuadir o diluir todo lo que tiene que ver con su familia que está mal. Lo tapan, lo encubren o lo perdonan, llámalo como tú quieras. Pero que alguien de fuera venga a hablar a la familia, chimpún, sentenciadita. También conozco gente que dentro de la misma familia, entre hermanos, entre propios hermanos, entre padres e hijos, no se perdonan ni una. Y son capaces de guardar la compostura dentro de la iglesia. Y voy yo y ofendo a alguien de su familia y no pasa nada. Incluso quizás se alegren. No pasa nada. Y guarda la compostura. Por fuera son capaces de perdonar, por fuera son capaces de atender y de tener paciencia y de tener amor, pero en su familia no perdonan ni una. Se enfadan con su mujer y se tiran 5 días sin hablarse. Se enfadan con su compañero y van a saco. Los padres se enfadan con los hijos y se tiran 15 años sin hablarse. Y sin embargo con los de fuera son amorosos, cariñosos, respetuosos. Que no se trata de eso. Se trata de que el amor de Dios empieza desde ti mismo, para con tu cónyuge, para el que esté casado, para con tu cónyuge, para con tus hijos, para tu familia, para con la iglesia y para todo aquel que te encuentres en el camino. Para todo aquel que te encuentres en el camino. Eso es lo único que nos va a diferenciar de los de afuera. Ese creo que es el gran pecado que la iglesia de hoy está practicando. Se ha acostumbrado a vivir políticamente todo correcto y todo en orden. Empecemos a la hora correcta, las alabanzas preciosas, un nivel musical excelente, la predicación se puede escuchar, muchas actividades, y te das cuenta que en el fondo no está lo esencial. Sigue habiendo rencores, sigue habiendo protagonismos, sigue habiendo lugares. No quiero entrar aquí. Como me quiten mi lugar. Conozco muchísimas personas que son capaces de darte tu lugar a ti mientras no le toques el suyo. Son capaces de decir, toma tu lugar, toma tu sitio, toma tu asiento, toma tu lugar en la iglesia, tu reconocimiento, pero el mío no me le toques, ¿eh? Yo te doy a ti lo que te haga falta, pero mi lugar, mi sitio y mi reconocimiento no me le toques. En realidad te das cuenta que esa persona, el otro día hablaba con uno que me decía, fijaros la situación, estos aquí, ¿lo estoy grabando? Quiera que no se ve. Estoy hablando otro día con una persona que quiere invitar o hacer un bien a una persona, quiere invitarle a una cena y quiere invitarle a un evento. Y esta otra persona no había sido invitada por la que quiere invitar. Bueno, pues resulta que me dice, voy a invitarle a esta persona y vamos a decir Jaimito. Ya dice, voy a invitar a Jaimito porque, aunque él no me invitó, pero yo no soy igual. No todos somos iguales. Así que le voy a invitar y cuando vaya a invitarle para esta cena, le voy a decir, te invito el próximo día a cenar, pero para que sepas, te invito, aunque tú no me invitaste, para que sepas que no todos somos iguales.
Perdona, por favor. No lo imites. Si vas a decir eso, no lo hagas. Porque es como que quieres dar, vas a hacer una abonación, vas a regalar un diamante envuelto en una bolsa de basura, por favor. No hagas eso. O le invitas de corazón o no le invites. Y él lo decía de verdad. Él decía, yo no soy como él. Yo soy mejor persona. Yo oro, yo diezmo. Yo no soy como este publicano. Y te das cuenta que esta persona no se da cuenta que era quizás más rencoroso. Y lo que pasa es que políticamente lo estaba haciendo bien. Políticamente quería quedar mejor. Pero en el corazón. Por eso te digo y te invito, y ya acabo. Trato de decirte que hay cosas que tenemos que rectificar. Cosas que hacemos que no deberíamos hacer. Las que sabes y las que desconocemos. Todos somos productos inacabados, por eso estamos aquí. Dios se lleva, los que parten en Cristo son los que están acabados. Producto acabado a casa. Tú y yo que estamos aquí, todavía tenemos cosas por las que callar, todavía tenemos cosas que aprender y estamos aquí porque tenemos que rectificar cosas. Amén. Por lo tanto, te invito en esta mañana a que, ponte en pie, por favor, vamos a orar durante 2 minutos nada más. Que te pongas en comunión y que le digas al Espíritu Santo, no hay mejor ayudador, no hay mejor guía que el Espíritu Santo. Que cierres tus ojos y que le pidas al Espíritu Santo ayuda. Señor, ayúdame, líbrame de mis errores, de mis pecados ocultos. Líbrame, examíname, oh Dios, porque si yo me examino seguramente saldré aprobado. Si yo me examino seguramente que estará todo bien. Pero si tú me examinas, me vas a examinar correctamente. Me vas a examinar en lo más profundo del corazón. Tú me conoces mejor que yo mismo. Así que sé tú, Espíritu Santo, el que me examines. Espíritu Santo, aquí estamos. Un momento más, una mañana más. Delante de tu gracia, delante de tu misericordia y delante de tu amor, Señor. Conforme tú has puesto en mi corazón y en mi mente, Señor, yo he predicado tu palabra. Ahora te toca a ti hacer la obra, esa obra que nadie puede hacer, que solamente te corresponde a ti, Espíritu Santo. Ven redarguyendo nuestros corazones. Tú ves y conoces nuestros corazones mejor que nosotros mismos. Sabes de la intención que tenemos de agradarte. Sabes de la intención que tenemos de sacarte una sonrisa. Y sabes de la intención que tenemos en el corazón de vivir postrados a tus pies. Te has convertido en lo más importante de nuestra vida, pero no nos fiamos de nosotros mismos. Líbranos, Espíritu Santo. Ayúdanos a mejorar. Líbranos, muéstranos nuestros pecados, nuestros errores, Señor, para así poder a través de ti, con tu fuerza y con tu valentía, poder entregarte esos fallos y esos errores, Señor. Glorifícate en nosotros, en primer lugar. Bendícenos, Señor, para poder bendecir nuestros hogares. Bendícenos en este área, mi Señor, para poder seguir creciendo. No queremos pasar con las consecuencias de los errores, de los pecados. Queremos en esta mañana que tú nos hables con claridad, Señor, que tú nos redargullas con claridad y nos hagas ver de una manera notoria y evidente, Señor, todo aquello que estamos haciendo mal, que a ti no te agrada, mi Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque hasta aquí tu mano nos sostuvo. Gracias porque hasta aquí tu mano nos alentó, Señor. Y reconocemos y comprendemos que si hasta aquí hemos llegado, es porque tú estás delante de nosotros, detrás de nosotros y por encima de nosotros. Gracias, mi Señor, por todo lo que nos das y por todo lo que vas a seguir haciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podéis tomar asiento, cariños. Pues hasta aquí lo que tenía para compartiros. Te invito a que esta oración que hemos hecho en esta mañana sea algo cotidiano en ti. No va a hacer falta que yo te diga que ores para bendecir tu casa. Te va a salir solo, lo vas a hacer. No va a hacer falta que yo te recuerde que bendigas por protección por tus hijos, lo vas a hacer. Ni que te voy a recordar de que bendigas, de que ores al Señor para que te bendiga en tu trabajo o en tu negocio. Eso lo vas a hacer. Sí te invito, por favor, que la palabra de hoy la guardes en tu corazón y que jamás te voy a pedir que hagas nada que yo antes no hubiera hecho, ni antes que yo no esté haciendo.
Que te pongas día a día delante del Señor y le digas, Señor, líbrame de mis errores. Ande, mírame por dentro, examíname para ver qué hay fallos ahí en mi interior y poder corregirme para gloria y honra de tu nombre. Amén. Que Dios os bendiga mucho, amada iglesia. Espero haberos hecho bien. Si hay algo que no te agradó, enfádate con el jefe, no conmigo. Amén. Que Dios os bendiga mucho. Un aplauso para el Señor y hasta otra. Oramos como un pueblo unido. Los miércoles a las 10:30 y a las 7 de la tarde. También los sábados a las 10:30. Reunión joven. Los sábados a las 6:30. El domingo celebramos y compartimos juntos, a las 11:30.